Hola, soy la doctora Daniela Neme y en esta disertación les voy a contar los aspectos básicos de la terapia génica en hemofilia. Durante la presentación trataré de responder a las preguntas que más frecuentemente nos realizamos en relación a este tema. ¿Qué es la terapia génica? ¿Cómo funciona el tratamiento? ¿Qué pacientes son candidatos a recibirla? ¿Cuánto tiempo dura su efecto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué riesgos tiene la terapia génica? ¿Se puede recibir más de una vez el tratamiento? ¿Los pacientes con inhibidor pueden realizar terapia génica? Definamos entonces a la terapia génica. Este tratamiento consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. Recordemos que en el núcleo de las células, por ejemplo en las células del hígado, encontramos los cromosomas, que son estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Los genes son secuencias de estos nucleótidos contiguos en el ADN y que contienen la información necesaria para la síntesis de moléculas, principalmente proteínas. Por ejemplo, el gen del factor 8 o del factor 9 en el cromosoma X que contiene información para la fabricación de una proteína que en este caso serán los factores. ¿Cómo funciona el tratamiento de terapia génica? Para llevar a cabo este tratamiento necesitamos virus capaces de transportar el gen. Los virus más utilizados en este momento para la terapia génica en hemofilia son unos virus llamados adenoasociados o AAV por sus siglas en inglés. Estos virus son simples, tienen una cadena de ADN, para replicarse necesitan de otros virus, pueden introducirse en células que están en división como en aquellos que no lo están. Estos virus son muy comunes, pero no producen enfermedad en el hombre. Hay diferentes serotipos que dependen de las proteínas de su cápside y se denominan con números. Los más usados en terapia génica para hemofilia son el 2, 5, 6. Estos virus además tienen gran afinidad por las células del hígado. A estos virus se les extrae todo su ADN, dejando solo los extremos terminales de la cadena. Ahora estos virus modificados se llaman vectores y serán los que transportarán el gen normal. Se introduce entonces el gen del factor 8 o 9. Se obtienen muchas copias de este vector, las cuales se administran por vía endovenosa al paciente con hemofilia. Esta infusión dura entre 1 y 2 horas aproximadamente. Los vectores se dirigen al hígado, se introducen en las células, llegan al núcleo y el gen del factor 8 queda en su interior sin integrarse a los cromosomas. Este material genético nuevo permanece como una estructura circular que llamamos episoma. Este gen nuevo o transgen brindará información a la célula para que se realice la síntesis o fabricación de la proteína, en este caso los factores. Los niveles sanguíneos de factor 8 o factor 9 comienzan a elevarse y es lo que podemos ahora medir como respuesta al tratamiento. ¿Qué pacientes son candidatos a recibir terapia génica? Son aquellos que cumplen los criterios de inclusión en los estudios clínicos. Varones de 18 años o más, con hemofilia severa, con más de 150 días de exposición a los concentrados de factores, sin antecedentes de inhibidor, sin enfermedad hepática activa o severa, sin anticuerpos previos contra el vector que se va a utilizar, aunque cabe destacar que en algunos estudios se ha administrado terapia génica en algunos pacientes que tenían anticuerpos contra los vectores y se ha informado que igual se logra la eficacia del tratamiento. ¿Cuánto dura el efecto de la terapia génica?
debemos considerar múltiples variables. Por un lado, las características del vector que se va a usar, en este caso, los virus adeno-asociados modificados. Estos vectores tienen una cápside con tropismo o afinidad por un tejido, en este caso el hígado. El ADN del vector no se integra al cromosoma. El vector no tiene capacidad de replicarse. Sí puede permanecer largo tiempo en las células que no se dividen, lo cual es fundamental para este tipo de terapia génica, como mostraré más adelante. También influyen la cantidad de células hepáticas en las que el vector se introduce. La capacidad o de velocidad de división de estas células influye en la duración del tratamiento, motivo por el cual estos vectores no son ideales en los niños, como explicaré más adelante. La cantidad del vector inyectado, que se mide en genes de vector por kilogramo de peso corporal, es otra variable. Si bien las dosis mayores son más efectivas, también lo son los efectos adversos sobre el tejido hepático, por lo que es importante administrar una dosis óptima y segura. Por otra parte, como todo elemento extraño, generará una reacción inmunológica que no solo será contra los vectores, sino también contra las células en las que se ha introducido. De la magnitud de esta reacción y sus consecuencias, también dependerá la duración del efecto de la terapia génica. Hay, seguramente, otras variables desconocidas que influyen en la duración del tratamiento. En relación a la influencia de la capacidad de replicación del tejido que va a recibir el vector, vemos qué sucede con el tejido hepático del adulto. Estas células casi no se replican, por lo que los transgenes persistirían mucho tiempo y esto determinaría una producción de factor durante más tiempo y en forma sostenida. En cambio, si se usara en niños, la capacidad de multiplicación de las células del hígado es elevada. Pensemos la gran diferencia de tamaño o de peso del hígado de un bebé comparado al de un adulto. Este crecimiento produciría que las células nuevas ya no tendrán el transgen y en determinado momento solo una minoría será capaz de producir el factor, perdiéndose de este modo el efecto de la terapia génica. ¿Cuánto tiempo dura el efecto en relación a cuándo los niveles de factor vuelven a ser los basales? La terapia génica utilizada en el modelo animal ha demostrado durar más de 6 años en los monos, más de 8 años en los humanos, más de 12 años en los perros y toda la vida en los ratones. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia génica y qué riesgo tiene este tratamiento? Con respecto a los beneficios, obviamente que los niveles de factor aumentados van a determinar un menor número de sangrados y menor necesidad de infusión de factores, incluso de realizar profilaxis. En relación a los riesgos, se origina una toxicidad hepática, ya que la introducción de los vectores en las células del hígado estimula el sistema inmunológico, produciendo la destrucción de estas células y con ello la pérdida de la expresión. Este fenómeno, que parece producirse prácticamente siempre, se trata de controlar o limitar con el uso de corticoides o inmunosupresores. La formación de anticuerpos contra el vector podría llevar también a la destrucción de las células del hígado que contienen el transgen y de esta forma disminuir la producción del factor. En relación a la integración al genoma humano, si bien este vector AAV no se integra prácticamente al cromosoma de la célula, podría ocurrir que el ADN de los vectores se introduzca en un cromosoma y provoque un error en la secuencia del ADN, y esto se puede traducir en una enfermedad o en la formación de tumores. Esto se llama oncogénesis insercional. Es tranquilizador que no haya evidencia de incremento de neoplasias malignas en ninguno de los estudios clínicos de terapia génica para la hemofilia A o B, incluidos los estudios en animales.
Finalmente, con respecto a la posibilidad de desarrollo de inhibidores, no hay evidencia de esto en pacientes que recibieron terapia génica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han usado en pacientes adultos con antecedentes de muchas exposiciones al factor y que por lo tanto son una población que normalmente tiene mucho menor riesgo de desarrollar inhibidor comparada a la población de niños pequeños. ¿Se puede recibir más de una vez este tratamiento? Por ahora esto no es posible. Recordemos que la presencia de los vectores en el organismo desencadenará la formación de anticuerpos que, ante una segunda exposición, eliminarían rápidamente a los vectores. ¿Los pacientes con inhibidor pueden recibir terapia génica? Por ahora esto no es posible. Los pacientes con inhibidor o antecedentes de inhibidor, como antes mencionamos, no fueron candidatos para recibir terapia génica. Sin embargo, en modelos animales, aquellos que tenían inhibidor y recibieron terapia génica, este tratamiento ha funcionado como una inmunotolerancia y en muchos animales los inhibidores han desaparecido. De manera que probablemente se pruebe administrar en un futuro terapia génica a pacientes con inhibidor. Para finalizar, me gustaría explicar algunos conceptos en relación a una pregunta que frecuentemente recibimos de los pacientes. ¿La terapia génica cura la hemofilia? Para hablar de curación, deberíamos lograr, luego de la administración de la terapia génica, una curva de producción de factor como la que muestra el gráfico. Es decir, los niveles sanguíneos del factor deberían subir a valores normales, o sea, más de 50%, y permanecer así para siempre. Entonces aquí hablaríamos ciertamente de una curación. Pero en general no es lo que se ha conseguido en los distintos estudios de terapia génica. Lo que frecuentemente se consigue es elevar los niveles del factor, a veces incluso logrando niveles normales, pero con el paso del tiempo comienzan a descender y tienden a mantenerse en niveles quizás no normales, sino en un nivel donde la frecuencia de las hemorragias está claramente disminuida y no hay necesidad de hacer profilaxis o de administrar concentrados por sangrados. Pero lamentablemente, como vimos, puede ocurrir que un paciente presente esta otra curva, donde pueden obtenerse niveles iniciales de factor más elevados, pero rápidamente, incluso en pocos meses, luego de la administración de la terapia génica, estos niveles pueden disminuir a los basales, con lo cual el tratamiento resulta fallido. Debemos entonces ser cautelosamente optimistas en relación a la terapia génica en hemofilia. Probablemente falte poco tiempo para que sea una alternativa de tratamiento disponible con algunas incógnitas aún no resueltas. Muchas gracias por su atención.